hice referencia bajo la lectura de Lucas 2, en el versículo 49, donde dice: Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Le damos la bienvenida a nuestra hermana Waldi para que nos venga nuestro tema en esta noche y nos ponemos nuestra mano derecha en el corazón. Querido Dios, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar acá en este día lunes, en presencia de nuestro hermano Waldi, que nos trae ese gran mensaje que tiene en el corazón. Que sea una palabra de mucho regocijo para nosotros, que cale, que queme en nuestra alma, en nuestro corazón, y que sea un motivo más para alabarte, Señor. Cuida a nuestro compañero Waldi, cuida a su familia, protégelo, haz que llegue a su casa en tu bienaventurada Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor me los bendiga un montón. Estamos de cara a la palabra nuevamente y muy felices porque la palabra de Dios, bueno, pues tras de que es alimento, es revisión diaria, revisión diaria. Ahora escuchábamos en el canto de la alabanza que nos regalaba nuestro hermano que solamente Dios hace al hombre feliz, y eso es una máxima que no todos conocen. Aquel que ya ha conocido de esta realidad ya deja de andar buscando en otros lados. Y hoy queremos reafirmar eso a través de este mensaje que lleva por título Dios Padre de amor y de ternura. Y con este inicio puede venir a nuestra mente esta consulta, esta duda o esta pregunta que nos hacemos. ¿Realmente yo sé y estoy seguro que Dios es la fuente de toda la alegría, de todo el amor, de toda la ternura? ¿O todavía creen ustedes, hermanos, que muchas veces nos desviamos la mirada buscando en otros lugares? Bueno, pues el evangelio que ha citado nuestro hermano al inicio es el que nos da pie para desarrollar este mensaje. Está tomado del evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 46 al 52. Por favor, abra la palabra de Dios y nos vamos ahí al evangelio según San Lucas, capítulo 2. Versículos del 46 en adelante. Lucas 2, del 46 y siguientes. ¿Ya llegó por ahí? Al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban desconcertados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscan? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Palabra de Dios. Hoy vamos a visualizar como tema específico nuevamente de Hombres en Victoria, la persona de San José. Nuevamente hemos tenido todo un año de San José y aún así seguimos profundizando y descubriendo cosas hermosas para nuestra vida como hombres. Y lo interesante es ver acá este episodio como algo muy humano. Realmente lo que le ocurre a San José nos puede haber ocurrido a todos nosotros en algún momento. Dicho sea de paso, una vez recuerdo que andaba viendo un trabajo aquí en Moravia y yo me bajé del carro y entré al lugar y mi esposa pensó que yo me había llevado al pequeño, a Axel Daniel, tenía unos 3 años tal vez, que yo había metido el chiquito conmigo al lugar donde yo estaba, a las oficinas donde iba a ir. Y evidentemente yo no lo tenía, ella no lo tenía, y ¿en dónde estaba Daniel? No sabíamos. Yo entré ahí por lapso de tal vez de unos 30 minutos, estuve ahí, volví a salir, y lo primero que hice fue preguntarle, y lo primero que ella hizo fue preguntarme qué hizo al
al bebé, ¿en dónde está el chiquito? Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar y no lo encontrábamos. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Alguna vez se le ha perdido un niño en un supermercado, en algún supermercado grande, que usted diga, ¿qué se me hizo? ¿En dónde está? No lo encuentra. Es una desesperación total. Ya ella asustada, yo asustado, y nos vieron en la calle buscándolo por ahí. Parece ser que cuando yo entré, el bebé me vio entrar y andaba pegadísimo conmigo, entonces se metió detrás de mí y se distrajo, empezó a caminar por la acera y lo encontraron caminando por el residencial donde estábamos. Llamaron al 911, vino la patrulla de Fuerza Pública, lo recogió y se lo trajo ahí a la comisaría de Moravia. Entonces nos dijeron inmediatamente que ya lo habían recogido, que estaba ahí. Fuimos a ese lugar y me recuerdo como si fuera ayer verlo en un mostrador comiéndose un popi que le habían dado los policías y como si nada hubiera pasado. Pero la angustia que uno ha pasado en ese momento no se la deseo a nadie. Y si ustedes ya tienen tal vez a sus hijos grandes y pueden haber pasado otros sustos iguales, pero definitivamente me vinculo mucho a este pasaje. Sé tal vez un poco lo que pudo haber sentido San José, aunque no me imagino lo que es perder el Hijo de Dios. Usted sabe que le encarguen a uno cuidar a Jesús, el Hijo de Dios, al Mesías, y que se le pierda el Mesías a uno. Bueno, este mensaje nos va a hacer reflexionar en cuanto a esto, porque de alguna u otra manera todos nosotros a veces perdemos de vista al Señor, a veces se nos extravía Jesús y lo que queremos es encontrarlo, por eso es que estamos acá. Un primer momento pues sería ese, una búsqueda que el hombre tiene de Dios. Siempre estamos en búsqueda de Dios. Es como un instinto muy profundo en nuestro ser más interior el buscar a Dios. El hombre tiende a Dios. Tiene una naturaleza humana de la carne también que tiende hacia el pecado. Pero en lo profundo el hombre busca a Dios y no se cansa, no se cansa. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, dice también San Agustín, y no descansa hasta que descanse en ti. Tiene sed, tiene una sed de Dios. El hombre tiene sed de Dios y Dios tiene sed. ¿Recuerdan la palabra de las 7 palabras de Jesús en la cruz? Tengo sed. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Entonces, como una primera idea podríamos pensar en la búsqueda que tenemos nosotros, que tiene todo ser humano, de la presencia de Dios, indiferentemente del credo, de la religión que tenga, de si practica o no, de si conoce o no a Dios, de si ha tenido un encuentro con Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es una búsqueda inconsciente de Dios. Y a veces buscamos a Dios en los lugares más equivocados. Porque buscar a Dios significa buscar el bien primario, el bien supremo, la alegría completa, la luz verdadera, la verdad completa. Entonces la buscamos muchas veces en los placeres, la buscamos en el tener, en el ser, en el estudio, en la preparación, en los bienes materiales, en el trabajo, en las satisfacciones corporales de este mundo, la comida, el descanso. Y constantemente vamos a buscar a Dios en esas cosas. Y cuando nos saciamos de eso y vemos que esto no nos llena por completo, entonces seguimos buscando más y buscando más. Y nuestra vida toda se convierte en una búsqueda de Dios. Es lo que le ocurre a San José. Se le ha perdido el Señor y va a buscarlo. 3 días de camino. Estos 3 días es un lapso de tiempo. Puede ser toda tu vida, puede ser tu historia, puede ser la mía. Que hemos invertido tiempo, esfuerzo, trayecto, solos o en familia, acompañados, y seguimos buscando a Dios. Hemos ido a buscar a Cristo. Lo importante es preguntarnos o tal vez responder a esta respuesta. El Señor hoy la hace aquí. ¿Por qué me buscaban? Y esta pregunta es personal. ¿Por qué buscamos al Señor? Jesús la semana pasada se nos predicaba sobre Santa María Magdalena y hay una pregunta que le hace el resucitado a Magdalena. Le dice, ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Y esta pregunta se repite otra vez en este mensaje esta semana. ¿Por qué me buscaban? ¿Cuál es el motivo del que usted esté aquí? ¿Para qué usted está buscando a Dios?
Podrá haber muchísimas respuestas para ser feliz, para tener paz, pero al fin y al cabo somos de Él y por eso vamos hacia Él, tendemos hacia Dios. Ojalá que nunca se nos olvide eso, hermanos, porque todos estamos en búsqueda, aún el que busca la felicidad en la droga, en lo profundo de su corazón lo que está buscando es a Dios. El que busca el placer en la infidelidad, en el adulterio, en un montón de parejas distintas, lo que busca es a Dios, que es el placer supremo, que es el bien superior. Lo malo es que esas búsquedas equivocadas nos traen consecuencias dañinas para nuestro corazón. La invitación entonces es seguir el ejemplo de José y de María. Evidentemente buscaron a Cristo Jesús. ¿Y lo encontraron dónde? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Evidentemente a Dios lo encontramos en todos los lugares, en todo lugar, en todo sitio, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero está principalmente acá, en el sagrario. Allí es donde debemos ir a buscar al Señor. Por años, tal vez, lo hemos buscado en otros lugares, pero hoy se nos invita a encontrarlo en el templo, en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Allí encontramos a Cristo. Ahí se hace evidente la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, aquí, en el templo. Pero también en tu corazón. San Agustín, a quien citamos al principio, también decía: tarde te amé, belleza tan antigua. Te andaba buscando afuera y tú estabas dentro mío, aquí en mi corazón. Aquí habita el Señor también. El Espíritu Santo habita en ti, habita en mí. Somos templo de este Santo Espíritu. Por lo tanto, estamos a la distancia de un pensamiento, de una oración, de una intención del corazón para encontrar a Cristo. No vayamos a buscar entonces en cualquier lugar, en la Eucaristía, en la palabra de Dios y en el corazón. Allí está inscrito. ¿Recuerdan el profeta Jeremías? También decía: llegarán tiempos, oráculo de Yahvé, en donde la ley estará escrita no en papel ni en piedra, sino en los corazones de aquellos que de verdad le buscan. Entonces nosotros estamos llamados a recibir a Cristo allí. Otra idea podría ser la angustia que vivió San José. Yo les hablaba hace poco de lo que se siente, un vacío enorme. Usted dice: ahora sí, ¿qué problema más enorme? Lo perdí a mi hijo. Y perder un hijo es rudo esto. Y José experimenta esta angustia junto con su esposa María. Y juntos lo buscan. Entonces, en medio de la angustia, no deje de buscar, porque nos vamos a frustrar en la búsqueda de Dios. Usted dice: igual usted nos está hablando hoy de encontrar a Cristo aquí en la Eucaristía. Y yo tengo 1 año de perseverar, tengo 2 años, tengo 10 años, y aún siento que no lo encuentro, aún siento que Dios a mí no me habla, aún siento que mi situación no mejora, sigo en la angustia, sigo en la tribulación. Bueno, pues no deje de escucharle su voz, no deje de venir, siga buscándolo, que cuando Él te llame a su presencia, te encuentre caminando, buscándolo, buscando su encuentro, buscando su rostro. Esta búsqueda en medio de la angustia, Él la conoce. Él sabe de qué estamos hechos, hermanos. No somos inquebrantables, al contrario, somos vasos frágiles. San Pablo decía: llevo un tesoro en vasijas de barro, que son frágiles, delicadas. Así somos nosotros. A veces aparentamos que somos los que nada nos duele, lo que nada nos afecta, que yo soy el hombre de la casa, que yo nunca lloro, que yo no me conmuevo con nada. Y al final sabemos lo frágiles que somos, sabemos lo necesitados que somos. Entonces, en medio de la angustia, recuerda, hay una promesa en Romanos 8:35, y San Pablo escribe algunas preguntas ahí. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Será la angustia, la ansiedad, el hambre, la pobreza, los peligros, la persecución, la espada? Y dice: yo sé bien que ni la muerte, ni el pasado, ni el futuro podrán separarnos del amor que Dios nos tiene. Nada. Aunque estemos viendo la fe, hermanos, sigamos. Aunque estemos en angustia, en tristeza, se vale, somos seres humanos. Y hay días en donde estamos desinflados, hay días en donde no queremos ni orar, no sentimos ganas de orar. Pero ojo, aunque no sientas ganas,
ora. Porque la oración no es por lo que sientas, no es porque si sientes ganas o no, es porque es una relación con una persona, Dios eterno, Padre de amor y de misericordia. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, en la búsqueda del Señor, aún en medio de la angustia, hay que continuar buscándolo, hay que seguir siendo fieles a este llamado que Él nos hace, a este desprendernos. Hay también un pasaje de la Escritura que nos orienta hacia la tercera idea, que es San Mateo capítulo 14, versículo 31. Vamos a darle lectura a este pasaje. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 31 en adelante. Si usted ve el contexto de lo que ocurre acá, es que hay unos hombres, los discípulos, que están navegando en el lago y hay una tormenta bien picada y la barca parece que se va a hundir, y allí en medio de esa situación caótica, de angustia, como venimos viendo, ¿está Jesús? Sí. ¿Está Jesús? Sí. Parece distante, parece como si no estuviera, pero se hace presente en medio de esta tribulación, de esta tormenta. Y bueno, en el versículo 26 los discípulos lo ven porque Él se acerca caminando sobre el agua. Es un pasaje que ya conocemos bien. Y dicen, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Le entró miedo y como comenzara a hundirse, le gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, extendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta tercera idea nos hace referencia a la duda y a la debilidad. Duda y debilidad. Evidentemente este pasaje que hemos proclamado, el apóstol Pedro, un hombre corajudo, un hombre de mar, de agua, de pesca, un hombre que habrá soportado cualquier cantidad de tormentas en alta mar y en el trabajo de la pesca, pues le entra miedo, hermanos, le entra miedo, siente que se ahoga, siente que se hunde. Y como hombres en victoria puede que hayamos soportado mucho en la vida, pero hay momentos en donde nos pasa esto y nos entra duda. Cuando andamos en la búsqueda de Jesús, en la búsqueda de la luz, de la verdad, de la alegría, de la paz, de la fe, de la salvación, muchas veces nos entran dudas y podemos llegar a pensar y hasta reclamarle al Señor, Señor, si yo estoy siguiéndote, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la necesidad económica? ¿Por qué la persecución en el trabajo? ¿Por qué mi relación no camina con la pareja que estoy ahora? ¿Por qué mi relación con mis hijos es tan difícil, Señor? ¿Por qué no puedo verlos? ¿Por qué no puedo compartir con ellos? Y ahí es donde hay que despertar al Señor con un grito. Señor, sálvame, sálvame, sosténme, agárrame que me hundo. Me ahogo, Señor, me estoy ahogando. Y esta frase es muy conocida en las finanzas. Hay momentos en donde sentimos que nos ahogamos, que hay muchas deudas y constantemente nos persiguen cada vez más. Bueno, ahí es donde hay que levantar la voz como hombres y decir, Señor, sálvame, sosténme. Aunque los demás crean que es un fantasma, porque hoy la sociedad nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Dios no existe, la fe no existe. Solo lo que tocamos podemos medir científicamente esto es real, la fe no es real. Y ahí es donde hay que levantar la mano como hombres de fe y decir, Señor, sálvame. Y al instante, es que no dice después de un rato que Jesús se cruzó de brazos y lo dejó ahí hacer burbujas un rato entre el agua, no. Al instante extendió la mano y lo sacó de allí, pero le tiene un reclamo.
que nos tiene hoy a nosotros. ¿Cómo le dijo el Señor? Una reprensión que le hizo ahí. Hombre de poca fe. Y él le hace una gran pregunta. ¿Por qué dudaste? Hermanos, si nosotros sabemos quién es el Señor, que Él tiene el poder sobre la vida, sobre la salud, sobre la muerte, ¿por qué dudamos? Porque a veces dudamos. Yo soy uno, hermanos, yo he entregado mi vida a la divina providencia del Señor. Y no crean, hermanos, que no hay momentos en donde uno no experimenta una duda. Señor, ya es tiempo. Señor, se acerca la mensualidad. Señor, los recibos no esperan. A veces hay duda y cuando viene el Señor y nos tapa la boca, muchas veces, hermanos, gracias a Dios ya mis 2 hijos mayores ya salieron del colegio, hay uno que sigue estudiando, ya otra tiene su relación de familia, pero en muchos momentos, aún me queda una en etapa de colegio, cuando falta la mensualidad del colegio o cuando falta tal cosa y usted se da cuenta que de manera sobrenatural, porque solo así lo puedo decir, ingresa exactamente el monto que estábamos necesitando, exacto, de algún lado el Señor provee, Yahvé Jireh, Yahvé proveerá, Él proveerá siempre. Entonces, ¿por qué dudar? Ya desde hace algunos años para acá yo he aprendido, Señor, usted sabe lo que yo necesito, usted sabe lo que me hace falta, mejor que yo, entonces tú súplenos, tú auxílianos. Hay que evitar la duda. No tentemos al Señor con la duda, abandonémonos en Él, como lo hizo José. José no entendió la respuesta. Ahí en el Evangelio que leímos de San Lucas decía que ellos no comprendieron estas palabras. Ahí hacia los versículos finales de lo que leíamos decían que ellos no comprendieron estas palabras y aún así ellos siguieron. Versículos 50 del capítulo 2 de San Lucas dice, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. A veces nosotros no comprendemos el por qué Dios dice no, el por qué Dios dice espérese, todavía no es el tiempo, el por qué dice Dios esto es lo que te conviene y nosotros dudamos, tal vez es por nuestra debilidad. Recuerdan también a San Pablo y es un lema de un retiro de hombres en Victoria que decía, tu poder se manifiesta en mi debilidad. Me basta tu gracia, Señor. Ahí es cuando nosotros tenemos que decir, Señor, me basta tu gracia. Con mis fuerzas no puedo. Con mis fuerzas dudo, con mis fuerzas no tengo completa confianza, mi fe es débil. Es débil. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Me gana a veces la carne. Entonces, ahí nos agarramos de la mano del Señor. En esos momentos de angustia, Él siempre te va a rescatar, abandónese en Él. Una última idea en estos últimos minutos que nos quedan, hermanos, es observar. Hemos visto entonces algunas de ellas en cuanto a la duda, la debilidad. Ahora se nos presenta el observar. Dice el Evangelio que proclamamos que San José fue con María y el niño a Nazaret y dice, termina ese pasaje en el versículo 51 diciendo, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante la mirada de los hombres. José pudo observar cómo Jesús crecía en su casa, cómo crecía con ellos. A esto hace referencia este último momento. Debemos de no solamente reconocer a Jesús y verle, no solamente seguirle, sino verle crecer en nosotros, verle crecer en nuestra familia. Hay muchísimas formas que usted puede ver a Jesús crecer en usted. Recuerdan también a San Juan, el Bautista, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que Él crezca en mí. Ver crecer a Jesús en mí significa ver disminuir los vicios y ver aumentar las gracias, las virtudes. Cuando usted era un hombre violento y poco a poco se ha dado cuenta que es más dócil, que es un poco más tolerante, Jesús está creciendo en ti. Cuando usted era un hombre que le gustaba la crítica, el chisme, la murmuración, y desde hace un tiempo para acá usted se mide y usted dice, no, yo no voy a hablar de esa persona solo porque no está presente, mejor me hago a un lado.
Cuando usted era amigo de lo ajeno y le gustaba de vez en cuando hacer negocios por aquí y por allá, medios oscuros, y de un pronto a otro usted dice, mira, ya yo tengo tiempo de que no ando en esos enredos, como que ya el Señor me ha ido sacando de ahí. ¿Qué es eso? Cristo está creciendo en ti. Cuando usted era un hombre mal hablado, que muchas malas palabras brotaban de su boca, y ya desde hace un tiempo usted donde va a decir una mala palabra, usted dice, y se refrena, un momento, ya yo no soy el mismo, ya el Señor vive en mí, ya yo conozco de la palabra, ya yo sé que de toda palabra ociosa tengo que darle cuentas a Dios. Entonces en ese tiempo usted se detiene. ¿Qué significa esto? Cristo está creciendo en ti. Ahí San Pablo después dice esta frase maravillosa en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Quién es? Es Cristo el que vive en mí. Eso es como José vio creciendo a Jesús en su casa. Así usted va a ver a Jesús crecer en su casa. Cuando sus hijos digan, ¿qué le pasó a papi y mami? Porque él antes era tan violento. En mi propia casa ha pasado. Un día estos hablando en un almuerzo ahí con nuestra hija mayor y con los demás, decía ella, y a manera jocosa lo decía, es que a mí lo que antes me daba un miedo era ver cuando papi fruncía las cejas, cuando fruncía el ceño, me daba un miedo y se reían ellos, sí, a mí también, y por dentro yo decía en mi corazón, qué dicha que ya no les genero miedo, qué bendición que ya no me ven esa facción del rostro que anteponía un grito, que anteponía un regaño, que presentaba un hombre violento. Hoy tal vez ya me quedó el ceño fruncido, hermanos, porque las arrugas se mantienen, pero gracias a Dios ya no genera miedo, porque saben que hay paz, que hay tolerancia, que ya pueden confiar. Ojalá que en tu casa no vean algo en ti que genere este miedo. El ver crecer a Cristo es vernos disminuir a nosotros. El santo joven de las redes sociales, Carlo Acutis, decía una frase que me llamó la atención un día de estos que meditaba en su vida. Él decía, el verdadero bien, la verdadera alegría es mirar a Dios. La mayor tristeza es mirarse a uno mismo. Y este último punto, hermanos, observar, es pon tu mirada en Jesús y hazlo crecer en tu vida. Hazlo, ayúdalo, acompáñalo a que crezca en tu corazón, en tu familia, porque creciendo en nosotros va a crecer en nuestra familia. Creciendo en nosotros va a crecer en nuestro ministerio. Creciendo en nosotros va a crecer en esta comunidad de hombres. Creciendo en esta comunidad de hombres, esos hombres que van para ese retiro 1 van a vivir del amor de Dios. Van a contemplar a Dios en los que estemos sirviendo. Y así poco a poco, hermanos, poco a poco y con la fuerza del Espíritu Santo vamos a impregnar una sociedad entera del amor misericordioso de Dios, porque eso es lo que se va a reflejar en nosotros. Pero si en nosotros no crece Cristo, entonces ¿qué van a ver? Te van a ver a ti y me van a ver a mí. Y qué tristeza que nos vean a nosotros con todas nuestras porquerías y debilidades, hermanos. Qué bello es cuando pueden decir, este hermano tiene algo, hay algo de Dios en él. Voy a terminar con este último pasaje de San Marcos, capítulo 8, versículo 24. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 24 en adelante. Poniéndoles en contexto en este pasaje, lo que está pasando es una curación de un ciego de Betsaida. Y Jesús hace barro con su saliva y le pone en los ojos. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces dice el versículo 23 del capítulo 8, Evangelio según San Marcos. Tomando al ciego de la mano, lo sacó afuera del pueblo. Y habiendo puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba. Otra pregunta. El Señor hoy nos ha hecho preguntas. Nos ha dicho, ¿qué buscas? ¿Por qué me buscaban? ¿Para qué me buscan? Y ahorita nos dice, ¿ves algo? ¿Ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa. ¿A dónde? A su casa, diciéndole,
ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Última idea de este mensaje es observar. Pero ¿qué pasa cuando estamos ciegos? ¿Qué pasa cuando estamos atados? Cuando tenemos escamas como Saulo y no podemos ver claramente, no podemos ver claramente. Hay un pasaje en la carta a Corintios que dice, ahora vemos parcialmente, pero llegará un momento en donde lo veremos cara a cara, tal como es. Y ahorita el Señor nos demuestra, a este hombre le puso saliva en los ojos y le preguntó, ¿ves algo? Un toque. Lo tomó de la mano, lo sacó del pueblo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de nuestra propia comodidad y nos ha dicho, vea, es tiempo de ver? Porque hay unos que aunque ven no ven nada, que aunque escuchen no oyen. A ellos nos está llamando el Señor, a cada uno de nosotros, que hay áreas en nuestra vida que aún no vemos bien. Él quiere no solo tocarnos una vez, a veces es necesario varios toques del Señor. Así que no te desanimes si tienes tiempo de venir perseverando y aún no entiendes, aún no ves la luz, no ves el plan de Dios. El Señor hoy te va a volver a tocar en tus ojos espirituales para que ahora sí veas, Y después la misión hermosa, y con esta termino, es ir a nuestra casa. Ve a tu casa. Es el primer lugar de misión, tu casa, tu familia, a los tuyos, a tus hijos. He visto al Señor y Él me ha curado y Él me ha sanado. Como San José, entonces, no dejemos de buscar a Jesús, aún en medio de la angustia, aún en medio de las dudas, aún en medio de nuestra humanidad. Y hoy se va a hacer presente, así que dispón tu corazón para que podamos verle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.